El tema a desarrollar es feminismo y feminidad en la Biblia. El propósito en el cual comparto para ustedes en esta ocasión no es el de conocer la ideología feminista o crear nosotras un feminismo cristiano, sino de detenernos a definir cuáles son las implicaciones que tiene lo que la palabra de Dios nos dice de manera clara, puntual y categórica respecto de, número 1, la dignidad del ser humano, sea mujer u hombre indistintamente. 2, el propósito para el cual Dios los creó con igualdad de responsabilidades ante el Creador. 3, el tipo de relación que Dios determinó que exista entre ambos, mujer y hombre. 4, el tipo de trato que Dios tiene con ambos indistintamente, mujer y hombre. Ahora bien, pues me fui a Wikipedia para ver acerca de qué dice, qué es feminismo, qué es feminidad o femineidad. La feminidad o femineidad es el conjunto de cualidades que en una cultura particular alude a los valores, características y comportamientos tanto aprendidos como a características especialmente biológicas de una mujer o niña. Su complemento es el concepto de masculinidad. El concepto de feminidad también se ha desarrollado como ideal de feminidad en el sentido de un patrón o modelo deseable de mujer. Se entiende por feminidad un conjunto de atributos asociados al rol tradicional de la categoría mujer. Algunos aspectos de esos atributos son la comprensión, la delicadeza, la muestra de afecto, la educación, los cuidados de la descendencia, etc. De manera que a lo largo de la historia de al menos los países occidentales y todavía hoy en día, las mujeres han sufrido una gran presión social para responder delante de las demás con comportamientos asociados a esos atributos. En la visión abrahámica del Génesis, se percibe a la mujer como producto del hombre, relato de Adán y Eva, siendo el hombre una imagen idéntica de Dios y la mujer un producto creado a partir del hombre. En dichas visiones se establece un modelo de rol de género que sugiere la necesaria complementación del hombre con la mujer en vida matrimonial. Esto dice Wikipedia, obviamente que dice mucho más que esto, ¿verdad? Y allí mismo también vimos qué cosa es el feminismo. El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres, además de una teoría social y política. La influencia del feminismo ha conseguido cambios en ámbitos como el derecho de la educación, el voto de la mujer, el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley o los derechos reproductivos, entre muchos otros. En su vertiente intelectual, la teoría feminista también ha influenciado a la teoría crítica, dando lugar a los estudios de género, así como a subdisciplinas de estudios de las ciencias sociales. Hasta aquí porque hay muchísimo. Realmente este movimiento del feminismo tiene siglos atrás, sin embargo, es en las últimas décadas en donde ha cobrado tanto auge. Ahora bien, decíamos que la ideología de feminismo, de feminidad, son más contemporáneos, pero los principios escriturales a lo largo de la Biblia sustentan la absoluta igualdad de la dignidad humana, trátese del hombre o de la mujer, por haber sido la única creación hecha a imagen de Dios. Para argumentar y sustentar la manera en que Dios ve a la mujer como un ser de idéntica dignidad con el hombre y creado igualmente a su imagen,
sin ninguna forma de distinción peyorativa, desvalorizadora o desventajosa, debemos analizar la palabra de Dios. Las citas que leeré a lo largo de este estudio estarán en la Nueva Versión Internacional. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 1, 26 al 28. Este pasaje en Génesis capítulo 1 es un pasaje fundacional, ¿sí? Porque narra la creación del hombre en el sentido genérico, hombre y mujer. Este es un texto determinante de cómo ve Dios al ser humano a lo largo de toda la Biblia. Esta afirmación fundacional de la creación será llave de interpretación de todo lo demás que leamos en la Biblia misma a lo largo de la historia sagrada. ¿Cómo es el trato de Dios con el ser humano? Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Versículo 26. Pero en el versículo 27 es más específico porque agrega: hombre y mujer los creó. Significa que Dios creó tanto al hombre como a la mujer con la misma dignidad, la misma calidad como sus criaturas, derivada de su misma naturaleza. Por tanto, no hay ninguna distinción entre uno y otro. Cabe preguntarnos: ¿quién es más semejante a Dios? ¿El hombre o la mujer? Quien define al ser humano es su creador. Es el trato con Dios, ya que fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Cuál es el propósito para lo que fueron creados tanto el hombre como la mujer? Versículos 26 al 28 dice: que tengan dominio. ¿Sobre qué? Sobre todo el reino animal. Versículo 28, y los bendijo. ¿A quiénes? A ambos. Esto significa unidad, una misma naturaleza, un mismo propósito. ¿Cuál es? De señorear en el reino animal, de ser fructíferos y multiplicarse, de llenar la tierra y someterla, dominar. Les dio autoridad sobre toda la creación a ambos. Lo que es claro en la palabra y es además normativo para nuestra comprensión acerca del carácter y naturaleza del trato de Dios, tanto con el hombre como con la mujer, es que Dios ve a la mujer como lo que es genuinamente desde la creación. Un ser creado a su imagen y semejanza, con la misma dignidad que el hombre, bajo el mismo propósito de señorear a la par con el hombre sobre y en la creación. Veamos la narrativa de Génesis capítulo 2. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo cultivara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo
y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Génesis 2, 15 al 18 y 21 al 25. En este pasaje se establece tanto la unidad como la igualdad del hombre y la mujer, la complementariedad. Creemos en la complementariedad. El hombre y la mujer comparten la misma humanidad, misma dignidad, mismo valor, misma naturaleza. En Génesis 2, el hombre no es superior a la mujer. Él reconoce a la mujer como su igual. Ve en ella idéntica naturaleza y dignidad. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice Adán. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Y se añade, ¿verdad? Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. No existe aquí ninguna orden o implicación de subordinación o inferioridad de la mujer. Fueron creados por Dios del mismo barro. Esto es, el ser humano, hombre y mujer como uno solo, para vivir en una relación íntima entre ellos y con su Creador, en dependencia de Él, mostrando la gloria de Dios en el mundo. Esto es, que el uno es mutua y recíprocamente la ayuda idónea del otro. Ahora bien, ¿cuál es el origen del trato desigual hacia la mujer? La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dijo a su esposo, luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Génesis 3, del 1 al 7. Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre
y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3, 12 al 17. La mujer fue engañada por la serpiente, y tanto ella como el hombre obedecieron a un ser inferior en lugar de su creador, y la relación con él quedó dañada. Ese vínculo de confianza quedó roto. La Biblia enseña que el hombre y la mujer fueron copartícipes de la caída y que Adán no fue menos culpable que Eva. Como consecuencia, ellos experimentaron miedo, culpa, vergüenza, incertidumbre y frustración por el pecado. Adán y Eva perdieron los privilegios que tenían en el Edén, y la relación entre ellos sufrió cambios, quedó lastimada. Ya no se vieron con los mismos ojos. Ahora habría sufrimiento, dolor, deseo, dominio, trabajo arduo. La batalla por el control se da desde aquí. Descubrimos que a partir de la caída, lo que define ahora al hombre y a la mujer es lo que pasó en Génesis 3 y no el origen en Génesis 1. Porque el hombre nunca consideró el costo y las consecuencias de deshonrar y desobedecer no solo una instrucción, como no comerás del árbol, sino desobedecer el sistema de orden, jerarquía y equilibrio establecido por Dios para el género humano y la creación. Romanos 8:22 dice que toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto. Queridas hermanas, solemos hacer una interpretación simplista de nuestra lectura de Génesis 3 y al hacerlo nos quedamos cortos en nuestro discernimiento de la naturaleza y las consecuencias del pecado. Así que, bajo el código de la maldición de Génesis 3, todos los roles serán ejercidos con dolor. La mujer concebirá y dará a luz a los hijos y quedará subyugada a sus vínculos, porque su deseo será para su marido. Y dice: y multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos. Desearás a tu marido y él te dominará. Génesis 3:16. Y el hombre vivirá atado a la tierra para producir precariamente, con frustrante ingratitud, como en el caso de Jacob, que le dijo al faraón que sus años de andar peregrinando de un lado para otro habían sido pocos y difíciles. Génesis 47:9. O en el caso de Job, que dijo: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Job 14:1, en la Nueva Traducción Viviente. En consecuencia, el hombre y la mujer
quienes fueron creados para una complementación y mutua satisfacción, ahora estarán sometidos a un código de lucha, de competencia, de desgaste y amarga insatisfacción. Ahora bien, ¿cómo es el trato de Dios revelado en su palabra? Entonces el problema de estos radicalismos feministas y de quienes simpatizan con ellos para condenar y descalificar a Dios y su palabra está en nuestra lectura e interpretación de la Biblia. Por ello, al leerla, nuestra interpretación se ve perjudicada porque la recibimos en un ropaje y un contexto histórico, cultural y social en el que están impresas las ideas y costumbres de un pueblo y una forma de religiosidad que están centradas en la figura del varón. El hecho de que al leer la Biblia pareciera que expresa de manera tan evidente un privilegio muy superior hacia el hombre o varón, otorgándole una aparente superioridad por encima de la mujer, no es una evidencia de la naturaleza de Dios. No sustenta la idea de un Dios injusto, de un Dios misógino. Debemos interpretar la verdad revelada en armonía con la totalidad de la Escritura y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios no consiente en ninguna manera ni aprueba el trato humillante, denigrante, inicuo y abusivo en contra de la mujer. Ahora bien, ¿cómo fue el trato de Jesús hacia las mujeres? En la época del Señor Jesús, las mujeres eran tratadas como seres inferiores, tanto en el mundo greco-romano como lamentablemente en la sociedad judía. No por la enseñanza del Antiguo Testamento, sino a pesar de lo que enseñaba el Antiguo Testamento acerca de las mujeres. No había enseñanza para ellas. Se palpaba la discriminación en el área de la enseñanza. Los hombres no se ocupaban de enseñarles. Sin embargo, ellas tenían las mismas responsabilidades que ellos respecto a la ley y su obediencia. Por tanto, debían aprenderla y enseñarla a sus hijos. Proverbios 1:18 dice: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Por tanto, las mujeres debían conocer la ley para enseñarla. De acuerdo a los evangelios, Jesús no se amoldó a los prejuicios de su época. Él se acercó a una mujer y de Samaria, y el Señor le impartió la enseñanza más profunda que encontramos en los evangelios acerca de la verdadera adoración. Los discípulos se sorprendieron porque en esa época era una deshonra que un hombre hablara con una mujer en público. Pero nuestro Señor Jesús no tuvo ningún reparo en hacerlo. En Lucas 10, 38 al 41, vemos a María como un discípulo más a los pies del Maestro, aprendiendo de la palabra, y a Jesús alabándola por su disposición para aprender. Le dice a Marta:
que María ha escogido la mejor parte. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús? Un grupo de mujeres. Jesús escogió a un grupo de mujeres para ser las primeras en anunciar al resto de los discípulos el hecho fundamental de nuestra fe. Ellas fueron testigos para anunciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en la salvación, la restauración de la imagen de Dios es igual para el hombre como para la mujer. La Biblia enseña que la mujer ha sido predestinada por Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Él vino a redimir tanto a las mujeres como a los hombres. Por la fe en Cristo, todos llegamos a ser hijos de Dios, uno en Cristo y herederos de la bendición de la salvación, y tendremos parte con Él en su gloria. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1, 12 y 13. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Primera a los Corintios 11, 11 y 12. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestidos de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3, 26 al 29. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Romanos 8, 14 al 17. La Biblia también enseña que esposos y esposas son coherederos de la gracia y están ligados en una relación de mutua sumisión y responsabilidad. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Primera a los Corintios 7, 3 al 5. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, dice Efesios 5, 21. Y en el día del Pentecostés,
queridas hermanas, el Espíritu Santo vino sobre hombres y mujeres. Dice la palabra, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie, dijo en voz de cuello, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Hechos 2, 4, 14, 16 al 18. Así que tanto hombres como mujeres son llamados a desarrollar sus dones espirituales y usarlos como mayordomos de la gracia de Dios. Y la palabra continúa. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él determina. Primera a los Corintios 12, 7 y 11. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder de los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Así que nuestra certidumbre debe centrarse en el trato con Dios y en su palabra. Es necesario, por tanto, que las mujeres tengan conocimiento de la misma. Pablo le dice a Timoteo que las mujeres aprendan, que conozcan el Evangelio lo mismo que los hombres. Deben crecer en el conocimiento de Dios, afirma el apóstol Pablo. Y le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2:4, pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Así que tanto hombres como mujeres son dotados divinamente y capacitados para servir al cuerpo de Cristo bajo su autoridad. Dice Hechos 1:14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Y Hechos 21:5 dice, pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí, en la playa, nos arrodillamos y oramos. Y en pasajes más de Pablo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Encontramos citas de Pablo cuando escribe sus epístolas y menciona a hermanos y hermanas, por ejemplo, en Romanos 16, 1 al 7 y Romanos 16, 12 y 13, dice, Pablo saluda a los hermanos que sirven en diferentes lugares y ministerios, citando a mujeres que servían como Febe, Priscila, María, Trifena, Trifosa,
Pérsida, Julia, entre otras. Y en Filipenses 4, 1 y 2 hace mención de Evodia y Síntique, mujeres de Filipos, que lucharon junto a él en la obra del Evangelio. Y en Colosenses 4, 15 encontramos que la iglesia de la Odisea se reunía en casa de ninfas. Así que en todo el Nuevo Testamento nosotros vemos que las mujeres participaban activamente en el ministerio. Concluyendo, al inicio nos planteamos el propósito de definir cuáles son las implicaciones que tiene lo que la palabra de Dios nos dice de manera clara, puntual y categórica respecto de la dignidad del ser humano, sea mujer u hombre indistintamente. 2. El propósito para el cual Dios los creó con igualdad de responsabilidades ante el Creador. 3. El tipo de relación que Dios determinó que exista entre ambos, mujer y hombre. Y 4. El trato que Dios tiene con ambos indistintamente, mujer y hombre, como vimos de manera abundante en el Nuevo Testamento. Queridas hermanas, esposas de pastores, esto me lleva a plantearles las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo suelen leerse en la iglesia y particularmente desde la enseñanza y la predicación los pasajes fundacionales de Génesis en los que Dios otorga a la mujer una dignidad idéntica a la del hombre y derivada de su honra como Dios creador que hizo a ambos a su imagen? Segunda, ¿cuál es la percepción que podemos sentir y observar en nuestras iglesias y congregaciones para con las mujeres, particularmente las que servimos en el ministerio y cumplimos con asignaturas ministeriales como misioneras, como esposas de pastor y como obreras cristianas? Número 3. ¿Cuál es la forma en que la mujer cristiana es percibida y aún más tratada en el entorno de su relación con los hombres cristianos, con la congregación, con otras mujeres, con su entorno familiar y muy enfáticamente en su matrimonio? Número 4. ¿Cuál es la dignidad que la mujer cristiana comunica hacia las siguientes generaciones, particularmente cuando se trata de la manera en que educa a sus hijos varones respecto del trato hacia la mujer y la manera en que educa a sus hijas mujeres respecto de su propia dignidad? Y 5. ¿De qué manera estamos siendo o no un reflejo de la dignidad que Cristo da a la mujer que ha sido redimida por su sacrificio en la cruz? Queridas hermanas, como creyentes en Jesucristo, no estamos de acuerdo con las ideologías que proclaman que la mujer debe liberarse del yugo del heteropatriarcado y que nos bastamos a nosotras mismas para todo. Esa no es una verdad bíblica.
pero tampoco lo es la que nos dice que la mujer es un ser inferior al hombre según la Biblia. Que la Biblia enseña que la mujer debe someterse al varón y vivir una condición de permanente humillación solo por ser mujer. Eso no es bíblico en ninguna manera. Esas afirmaciones son desviaciones de la verdad bíblica. Lo acabamos de ver. No estamos tratando con un Dios misógino. El Dios de la Biblia es un Dios de justicia y de equidad. Pero cuando se trata de mostrar la verdad de Dios que rige nuestra vida ante el mundo, ¿qué es lo que ven desde allá? ¿Qué es lo que el mundo ve de nosotras? De nosotras como mujeres cristianas o de nosotras como iglesia, como congregaciones. Mis queridas hermanas, una cosa sí es segura. No podemos vivir bajo la expectativa de los demás o por la imposición de patrones sociales o culturales. No es la corriente del mundo lo que determina cuál es el papel del hombre y el de la mujer en este mundo, en el hogar y en la iglesia, sino lo que el Señor, nuestro Creador, nos enseña en su palabra. Es el origen de la creación de Génesis 1. Fuimos creadas a imagen de Dios, la cual ha sido restaurada por la obra redentora de Jesucristo. Es nuestra relación con nuestro Padre eterno y es por la obra de su Espíritu que somos transformadas para honrarle. Vivimos para la gloria de Dios. El apóstol Pedro nos dijo lo que es de mucho valor para Dios de una mujer. A mí me encantó esto. Así que escuchemos. Es Primera de Pedro 3:4. Y dice: que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Es una afirmación que hace el apóstol Pedro en esta su primera epístola por inspiración del Espíritu Santo. No permitamos entonces, queridas, que las vanas filosofías de este mundo roben a la mujer ese espíritu afable, suave y apacible, que es de grande estima delante de Dios, por la obra transformadora de su espíritu en el corazón de una mujer. Cristo vino a rescatarnos de la vana manera de vivir que el mundo promueve y enseña, para así funcionar de acuerdo al diseño original de Dios. Cristo nos compró con su sangre para que ahora podamos mostrar como mujeres la gloria del Dios que nos creó. Y termino con el Salmo 139, 13 y 14. Tú creaste mis entrañas,
Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Salmo 139, 13 y 14. Amén. Gloria a Dios, hermanas queridas. Muchas gracias por este privilegio que me han dado.